Buenos días, el día de hoy Luz María Builes Jaramillo, Juan José Cortés Omá y Verónica Tavares Muñoz realizaremos una exposición para la clase del Seminario de Profundización 2, en específico con el tema de la serranía de Perijá, con el tema del conflicto por excesivos mecanismos de regulación de propiedad y uso del suelo en este territorio. Esta exposición usó diversas fuentes, sin embargo, principalmente tuvo como referentes los siguientes textos. No ahondaré en ellos por temas del tiempo, sin embargo, aquí se presentan para futuros estudios. Empecemos con un contexto. La serranía del Perijá está ubicada al norte de la cordillera oriental, en los departamentos de La Guajira, Cesar y norte de Santander. Básicamente al oriente marca los límites entre Colombia y Venezuela dentro del estado de Zulia. A manera de características geográficas, en la serranía del Perijá el relieve es un determinante del clima que varía según la altitud y la latitud. El sur es húmedo, el norte es seco, las tierras bajas son más cálidas y de mayor pluviosidad, en tanto las altas son más frías y secas. De acuerdo con el Tercer Consejo Nacional de Acreditación, el CNA, de 2014, los municipios de la serranía del Perijá tienen 2.350.000 hectáreas de suelo rural, de las cuales el 50% son de uso predominante pecuario. El 35% está dedicado a la agricultura y el 14% restante se ubica en los bosques naturales. Asimismo, la serranía del Perijá no solamente contiene población rural caracterizada por el campesinado, sino que también tiene población indígena, que básicamente podemos postularlas en tres: los barís, los dobocubis y los yuco-yucpas. Ahora, ahondando un poquito más en esto de qué es lo que pasa en la serranía del Perijá, en cuanto a qué es lo que se ha hecho para intervenir en ella, planteamos 6 o 5 momentos que nos darán una explicación a través de leyes, decretos que se hayan sacado sobre el contexto. Entonces, en este momento vamos a encontrar los mecanismos de regulación de propiedad y uso del suelo existentes en la región y sobre los que nos centraremos a lo largo de esta exposición. En primer momento vamos a encontrar las zonas de reserva forestal de la serranía de los Motilones. El uso del suelo más recomendable para una parte de la serranía del Perijá es forestal, tal como se propone en la Ley Segunda de 1959, que se destinó exclusivamente al establecimiento, mantenimiento y utilización racional de las áreas forestales protectoras y productoras. Pese a esto, en la actualidad se desarrollan actividades agropecuarias, tanto para el establecimiento de pastizales como para cultivos de café, entre otros. La reserva forestal en el Cesar abarca al norte desde Manaure Balcón del Cesar hasta el sur, en La Gloria, y la del río Magdalena, que en el centro y sur del Cesar colinda con parte de los límites occidentales de la zona de reserva forestal de la serranía de los Motilones. Creada mediante la segunda ley de 1959, la reserva tiene un área inicial de 998.000 hectáreas, destinadas básicamente a la conservación de los recursos naturales, entre ellos el agua, el suelo, la fauna y la flora. Estas áreas básicamente son para proteger el patrimonio natural de los bosques andinos, la fauna, la flora silvestre y el nacimiento de ríos y quebradas. En un segundo momento encontramos las zonas de reserva campesina, las cuales están amparadas dentro de la Ley 160 del 94, que buscó promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. Con estas se determinan básicamente las unidades agrícolas familiares. En el núcleo de estas, que podrá darse o tenerse en propiedad, los requisitos, condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes de los terrenos. En un tercer momento aparecen la restitución de tierras. Los yucpas del resguardo Iroca, ubicados en la zona rural del municipio de Codazzi, también fueron afectados por el desplazamiento forzado y el despojo. En diciembre de 2014 presentaron una demanda colectiva para reclamar los derechos territoriales de 175 familias que tienen asentamiento en la serranía del Perijá. En un cuarto momento encontramos los derechos de los pueblos indígenas.
Estos se encuentran amparados bajo la Constitución del 91, específicamente en los artículos 63 y 329, que determinaron a las tierras comunales de los grupos étnicos como inalienables, imprescriptibles e inembargables. A su vez, la Ley 21 del 91 acogió la Política General sobre Pueblos Indígenas, aprobada en la sexta reunión de Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como la OIT, realizada en Ginebra en el 89. Esta ley, en su artículo 14, reconoce el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. Asimismo, también se expidió la Ley 160 del 94 con el propósito de regular los programas de saneamiento de los resguardos indígenas dirigidos a la función social y ecológica de la propiedad. Es importante entonces aclarar que en la serranía del Perijá se encuentran establecidos 8 resguardos indígenas, los cuales ocupan alrededor de 105.000 hectáreas. En un quinto momento encontramos el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. El convenio número 169 tiene 2 postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que le afectan. Y el convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo social, cultural y económico. Este convenio entonces resalta que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. Finalmente encontramos el decreto 2164 del 95, que permite básicamente tener claridades en relación con los territorios indígenas, la reserva y resguardos indígenas, de la siguiente manera. Primero, los territorios indígenas son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena, y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales. Entre tanto, la reserva indígena se define como un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas que fue delimitado y legalmente asignado por el INCORA a aquellas para que ejerzan en él los derechos de uso y usufructo con exclusión de terceros. Ahora bien, los resguardos indígenas se entienden como una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas que con título de propiedad, ya sea colectiva, gozan de garantías de la propiedad privada, poseen un territorio y se rigen para el manejo de este y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. Luego entonces de haber visto todos estos decretos y leyes que se han aplicado dentro del contexto de la serranía de Perijá, vamos a hablar un poquito de estos conflictos que suscitan las relaciones entre los actores que se involucran en el territorio. En primer momento, el conflicto principal gira en torno a que el pueblo Yucpá reclama desde lo ancestral los territorios, mientras que los campesinos que han trabajado en ellos, cultivado y han hecho productiva la tierra, también están reclamando el mismo, a pesar de que entraron tardíamente a este territorio. La Asociación Campesina de la Serranía del Perijá, Asoperijá, y las Juntas de Acción Comunal del Corregimiento de los Encantos, La Paz, junto con otras organizaciones campesinas de la zona,
En sus luchas porque se hagan visibles las comunidades campesinas como sujetos socioterritoriales, se preguntan, ¿cuál es el lugar que ocupan las comunidades campesinas en las narrativas que sobre el ordenamiento territorial de la serranía del Perijá han venido construyendo otros sujetos, actores y sectores sociales presentes en la región? E indican que no cuentan con una robusta arquitectura normativa y legal que ampare sus derechos. Estos actores han venido defendiendo las zonas de reserva campesina como un ejercicio de territorialidad que les permita no solo preservar su identidad campesina, sino también las diferentes formas de producción y diversas características de orden social y político que los ha caracterizado, así como también poder acceder de forma legal a las tierras ocupadas históricamente. Sin embargo, las zonas de reserva campesina, más conocidas como la ZRC, no solo no se pueden demarcar y delimitar en donde hay resguardos y tierras colectivas de comunidades negras, sino que tampoco se pueden hacer donde existen territorios ancestrales o territorios indígenas. Así estos no estén totalmente demarcados. Esta existencia no sea en sentido contrario, es decir, que la delimitación de resguardos y tierras colectivas de comunidades negras no se restringe por la proximidad de territorialidades campesinas. Adicionalmente a esto, aparecen las zonas de reserva forestal, conocidas como la ZRF, de la Serranía de los Motilones, donde se imponen serias restricciones que impiden que los campesinos que habitan en su jurisdicción les sean reconocidos sus derechos de propiedad sobre las tierras que poseen y ocupan. Así las cosas, las zonas de reserva forestal excluyen la posibilidad de las territorialidades campesinas, pero no la de los resguardos y de tierras colectivas de comunidades étnicas. Las comunidades de los campesinos entonces denuncian que las zonas de reserva forestal, como se ha dicho, han impedido la titulación de las tierras a campesinos. En cambio, no ha servido de talanquera para detener el avance del extractivismo minero, y en ese sentido son muchas las concesiones y títulos mineros que se han otorgado sobre la serranía del Perijá. Por otro lado, se conformó la Asamblea Campesina del Cesar por la restitución de tierras y el buen vivir, que ha asumido un rol importante, al integrar organizaciones locales como la Asociación Campesina del municipio de San Diego, comunidades y familias que han perdido su tierra y le apuestan para recuperar el proyecto de vida campesino. La Asamblea Campesina entonces nace formalmente en el 2013, dentro del marco de la Ley 1448 o Ley de Víctimas para organizar a los campesinos en torno a la reclamación de predios despojados durante años. Actualmente, la Asamblea Campesina está conformada por 3.500 aproximadamente de las 15 comunidades campesinas. La comunidad indígena Yucpá, en diciembre del 2014, presentó una demanda colectiva para reclamar los derechos territoriales de 175 familias que tienen asentamientos en la serranía del Perijá, y en sus acciones de defensa del territorio se han amparado en especial en el convenio 169 de la OIT. En la serranía del Perijá se encuentran establecidos 8 resguardos indígenas, los cuales, como bien se dijo anteriormente, más o menos ocupan 105.000 hectáreas. Del territorio ancestral que viene demandando el pueblo Yucpá, una amplia zona ubicada entre Manaure Balcón del Cesar al norte y la Jagua de Ibirico al sur, actualmente están reconocidos los siguientes resguardos. En el municipio de La Paz se localizan 3. En el corregimiento de la Laguna de los Indios se encuentra el del Rosario, Bellavista y Yucatán. En el corregimiento de los Encantos está el Cayo Padilla, y en el corregimiento de San José de Oriente se ubica la de la Laguna, el Coso y 5 Caminos. En el municipio de Agustín Codazzi hay 2. El corregimiento de San Jacinto se halla en el Mencue, La Pista y Michaya, y en el corregimiento de Sicarare está el Iroca. Finalmente, el municipio de Becerril, en Socombá, está la Sorcopa, y en el Campo Alegre está el último. Si bien es cierto, le fuera entregado en el 96 a una comunidad guiga migrante, luego de un conflicto territorial que se saldó con el desplazamiento de esta comunidad, hoy se encuentra en las manos del Yucpá. Algunas de las acciones que han emprendido los Yucpás son los de imponer toques de queda, así como procesos de protesta y movilización social, especialmente cuando se quiso ubicar una sola veredal transitoria de normalización,
hoy conocida como Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, en el corregimiento de Los Encantos, La Paz Cesar, cuando inició el proceso de implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Estas acciones resultaron en la intervención y diálogo con el Ministerio del Interior en el 2016, en las que se discutió la ubicación de esta zona, a la que el pueblo Yucpá se oponía por considerarlo territorio ancestral. Asimismo, las autoridades del pueblo Yucpá han señalado que la ocupación campesina de la serranía del Perijá es un ejemplo de colonización armada y que en ese contexto las ZRC son un proyecto para favorecer a esta insurgencia. A partir de esta situación y en el marco del proceso de la reincorporación y dejación de armas por parte de las FARC, la Corte Constitucional en la sentencia 713 de 2017 ordenó, primero, a la Presidencia de la República hacer una evaluación de la ubicación y el funcionamiento del espacio territorial de capacitación y reincorporación de La Paz Cesar, que le permita al Gobierno Nacional tomar decisiones acerca de su modificación, supresión o prórroga, teniendo en cuenta las reclamaciones formuladas por los representantes de la comunidad indígena Yucpá en relación con los posibles impactos negativos sobre sus derechos territoriales, de autogobierno y autodelimitación. Segundo, a la Agencia Nacional de Tierras emprender en forma inmediata la totalidad de acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación del territorio ancestral Yucpá, que a la fecha se encuentran pendientes. Tercero, a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio Interior, en caso de que en el trámite de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación del territorio ancestral Yucpá, actualmente pendientes, se determine la necesidad de adelantar un proceso de consulta previa respecto de la solicitud de constitución de la zona de reserva campesina del Perijá. Cuarto, advirtió a la Agencia Nacional de Tierras que no podrá resolver de fondo las solicitudes de la constitución de las zonas de reserva campesina en la serranía del Perijá, hasta tanto no se concluya de manera definitiva el proceso de ampliación, saneamiento y delimitación del territorio ancestral Yucpá, y dependiendo de sus resultados, hasta que agote debidamente el tratamiento de consulta previa, en ese caso, de que éste se hubiera determinado como necesario. Finalmente, el ETCR se ubicó en la vereda Tierra Grata, San José de Oriente, en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar. Al respecto, se asevera en una publicación de semana que en ese ETCR vienen 37 indígenas de otras 7 etnias, y los yucpás temen que la falta de claridad en las reglas del juego permitan que estos nuevos habitantes creen un nuevo resguardo y desaten un conflicto interétnico. Se indica además que los excombatientes lograron comprar parte de un predio en 2018 y la zona se convirtió en la primera en ser incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial de Manaure, Cesar. Sin embargo, el gobierno nacional suspendió la entrega de unos recursos ante la posibilidad de que los yucpacs no accedan a que estén allí. En conclusión, las instituciones estatales colombianas han generado una serie de mecanismos sobre propiedad y uso de la tierra que son utilizados por cada sector poblacional para defender sus derechos, su subsistencia y la vida digna. Pero esta superposición de mecanismos lo que están generando son mayores conflictividades en las que los jueces o magistrados de las cortes intervienen, pero no resuelven. E inclusive, por defender los derechos de un sector, afectan los de otros, como ocurrió con la definición de los ETCR, que suspendió el proceso de definición de las zonas de reserva campesina. Ahora, luego de todo este contexto que hemos hablado de qué se ha decretado, qué leyes se han propuesto, qué actores, qué conflictividad existe en la serranía del Perijá, nos vamos a enfocar un poquito más en la implementación de los PED y en específico a un territorio de la serranía, que viene siendo el municipio de La Paz. Un instrumento para que la gestión gubernamental de este conflicto suscitado entre habitantes de la Sierra del Perijá y en específico donde habitan los indígenas Yupac y campesinos que riñen por el uso de la tierra, aparecen los PEDET como mecanismo de intervención. Según lo propuesto en el acuerdo final para buscar el bienestar y la calidad de vida de las personas en el campo,
se puso en marcha la intervención del gobierno a través de los PED, los cuales se postularon como un instrumento para la planificación, gestión e implementación de los proyectos territoriales que se construyeron de la mano de la participación comunitaria para la transformación y desarrollo integral de la ruralidad en Colombia. Dentro de las subregiones que se propusieron en los PEDET aparece la Sierra del Perijá, la cual acobija 15 municipios, en los cuales encontramos a La Paz como territorio prioritario de la intervención gubernamental, tanto a nivel municipal como veredal, dado que su contexto, ya sea histórico o actual, presenta altos niveles de pobreza, una presencia y afectaciones por el conflicto armado y una débil institucionalidad estatal que gestione las necesidades del territorio, sobre todo con lo relacionado a la tierra y su disputa entre campesinos e indígenas de la comunidad Yucpá. Para el desarrollo de los PEDET, ante esta problemática, en el municipio de La Paz, hubo una participación veredal y municipal de 1.001 personas y 96 personas respectivamente, con el propósito de construir de manera comunitaria un pacto entre campesinos que respondiera a la solución de las necesidades persistentes del municipio y así mejorar tanto las condiciones veredales como subregionales. Este PEDET entonces se implementó a través de un plan de acción para la transformación regional, que comúnmente conocimos como las PATR, que se construyó de manera participativa bajo las 154 iniciativas que se postularon en el Plan Municipal de Transformación Regional, o como también lo conocemos, PMTR, que surgieron gracias al resultado de un ejercicio de identificación, construcción y priorización comunitaria entre los diferentes actores del territorio. Bajo el diagnóstico que se realizó por los actores de la jornada del Pacto Municipal de La Paz, se identificaron 144 iniciativas distribuidas bajo los 8 pilares que propone la implementación de los PEDET en todos los territorios. Primero, ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo. Segundo, infraestructura y educación de la tierra. Tercero, salud rural. Cuarto, educación rural y primera infancia. Quinto, vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural. Sexto, reactivación económica y producción agropecuaria. Séptimo, sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Y octavo, reconciliación, convivencia y construcción. Convivencia y paz, perdón. Sin embargo, dada la propuesta que hemos hecho a lo largo de esta exposición, solo se tomará el primer pilar, dado que responde a la implementación dirigida frente al conflicto del uso de tierras en el caso del municipio de La Paz y que en últimas intentará responder a este conflicto que se suscita entre campesinos e indígenas. El municipio de La Paz cuenta con un área total de 108.000 hectáreas. Del total de ellas, 12.000 son páramos y alrededor de 40.000 son zonas forestales y bosques de interés general. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente nos indica que el uso del suelo de La Paz debería estar caracterizado por ser mayoritariamente forestal. Sin embargo, en el tiempo actual, el principal uso de ese suelo se relaciona con espacios agropecuarios, que tristemente han dejado como resultado el deterioro del casi 65% de las zonas del páramo. Es decir, lo que abarca el territorio del municipio de La Paz en la actualidad está siendo usado de manera incorrecta, pues aunque legalmente se reconozcan estas tierras bajo la Ley Segunda del 59, que concierne al espectro forestal, la comunidad usa el territorio en otras actividades que en última resultan en el daño del medio ambiente. Asimismo, también en La Paz existen los conflictos por la tenencia y usufructo del suelo, causado por las comunidades indígenas que pretenden y ejercen derechos sobre terrenos que en la actualidad están ocupados por población indígena, lo que ha ocasionado que muchos de ellos queden sin tierras para trabajar. Luego entonces, el pilar del ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo para solucionar esto, que es el pilar número 1 de los PEDET, se propone promover el fácil acceso de los campesinos a la tierra, donde se le titule la posición del predio, y así poder garantizar los procesos tanto de restitución como de adjudicación y formalización de ella, de la mano de programas que incentiven los subsidios y créditos que le permitan al campesino tener las posibilidades materiales para obtenerlas y proponerlas en espacios tanto productivos como de vivienda.
Pero, ¿y de dónde saldrá este dinero? A través de la actualización del catastro, que genera una mejora exponencial en el recaudo del impuesto predial rural, que a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI no ha dado resultados económicos, dada la falta de reconocimiento de las tierras presentes. Como iniciativa entonces para la gestión de esto se han propuesto los siguientes casos. No leo las 21 iniciativas por cuestiones de tiempo, pero vamos a mencionar las que se pueden relacionar con la solución de este conflicto. Primero, establecer linderos públicos y privados. Segundo, la creación de mesas interculturales que promuevan el diálogo entre campesinos y comunidades étnicas para la resolución de conflictos sociales y territoriales. Tercero, formulación de proyectos para la preservación y restauración de las zonas forestales. Cuarto, gestionar de la mano de la unidad de restitución de tierras la ocupación de predios por parte de ocupantes de buena fe. Quinto, promover los derechos del uso sobre los campesinos y etnias que se encuentran ubicados en las zonas de reserva forestal. Sexto, gestionar la entrega gratuita de tierras a campesinos y mujeres sin tierra o con tierras insuficientes. Y octavo, promover mecanismos de participación de la comunidad rural donde intervengan campesinos, indígenas y afros. Finalmente, entonces, cabe hablar un poquito de esta idea de desarrollo que se implementa dentro de La Paz, como municipio. Entonces, luego de toda esta implementación propuesta a partir de los PDET y la PMRT, cabe entonces la pregunta de ¿qué nociones hay de desarrollo en el municipio de La Paz para la gestión de los conflictos sobre la tierra? Para ello, La Paz establece 8 principios, de los cuales para el tema de la tierra son funcionales 4. El primero tiene que ver con lo ideológico, el cual consiste en trabajar para resolver los problemas estructurales, económicos, sociales, culturales y políticos de la comunidad. Por eso, esta apuesta de desarrollo es esencialmente participativa, en un proceso de activación de fuerzas sociales, de mejoría en la capacidad asociativa y del ejercicio de la iniciativa e inventiva. En un segundo momento aparece lo equitativo. Básicamente es el acceso a los servicios y bienes sociales que deben ser bajo la noción de equidad, calidad y oportunidad, con el propósito de cerrar esa brecha social tan marcada que existe dentro del municipio. Para esto se proponen unir todos los sectores sociales que reivindiquen las necesidades colectivas del municipio. En un tercer momento, y como hemos visto gracias a los PDET y los conflictos que se están suscitando en la serranía del Perijá, aparece lo participativo, ya que esto debe ser real, efectivo y que no solo se relacione con la construcción del plan antes mencionado, el PDET, sino que también con futuras conversaciones con el gobierno que garanticen esa relación de lazos sociales que impidan un nuevo conflicto a futuro. Y finalmente aparece el enfoque territorial, que básicamente es el cumplimiento con lo propuesto en el PDET, ya sea desde la intervención de los usos de la tierra, como la mejoría en la salud, educación, infraestructura, etc. Para finalizar esta exposición, entonces nos quedan algunas inquietudes.